Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a continuar en este estudio en la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a estar meditando esta tarde en este pasaje. Pero antes de que leamos esta palabra, hermanos, quisiera que juntos pensáramos en una de las características que el Evangelio del Señor nos presenta, y es que el Evangelio no procede como el mundo procede, sino que a veces el Evangelio presenta el mensaje contrario a lo que el mundo nos pide y nos presenta. El Evangelio en muchas cosas está siendo contrario a lo que el mundo quiere. Déjenme ponerle un ejemplo. ¿Qué dice cuando somos heridos en una mejilla? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cuántos lo practican? Amén. Cuando somos heridos a una mejilla, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Lo dijo, ¿qué? Debemos, ¿verdad que a veces el Evangelio nos pide cosas totalmente diferentes a las que el mundo nos presenta? No nos dice que debemos vencer. ¿Cómo nos dice que debemos de vencer el mal? Con el bien. Nos dice que debemos de hacer bien a aquel que nos ha hecho mal. Miren qué cosa más extraña, ¿verdad? Dios nos pide esas cosas. ¿Qué otro principio así encuentra usted en la Biblia? ¿Qué otro principio en el cual Dios nos pide algo que es diferente, contrario a lo que el mundo pide y exige el mundo? El concepto de éxito, que el mundo será compatible con el concepto de éxito de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Pablo en este pasaje nos presenta, nos hace recordar que el Evangelio, hermanos, el Evangelio nos llegó a nosotros para que seamos salvos, pero no debemos de descuidar el hecho de que este pasaje es una carta que Pablo le escribe a los corintios, y los corintios están llenos de otras filosofías, otras formas de pensar como hoy en día. Los corintios tenían muchos filósofos a la mano. Mucha gente que usaba la retórica para defender sus puntos de vista y para impresionar y para ganar argumentos. El mundo estaba en este tiempo de Pablo un apogeo tremendo de gente con mucho conocimiento, gente que estaba demostrando sus habilidades elocuentes. Y es por eso que Pablo en el capítulo 1 les exhorta y les dice: no se dejen guiar por los Apolos, porque algunos en la iglesia de Corintios, ¿qué estaban diciendo? Estaban dejándose llevar por corrientes como esa. Y Apolos era un tremendo orador, y decía Pablo que no debían dejarse guiar por la elocuencia. Pero los corintios estaban enamorados del discurso elocuente, estaban impresionados con tanta sabiduría a la mano. Y Pablo les recuerda en el capítulo 2 la visita que hizo a ellos, y esa visita está registrada en Hechos 18. Y en Hechos 18 Pablo está narrando el hecho de que él llegó, cómo la forma en que llegó, en qué viaje misionero lo hizo. Llega a Corinto, se encuentra
a dos personajes que tienen la misma profesión o trabajo, que era hacer tiendas, y se queda allí. Y dice Pablo que se quedó como año y medio en medio de los Corintios. Es allí donde se forma la iglesia de los Corintios. Pero Pablo en esta carta, después de un tiempo, les escribe, como dijimos, y Carlos David también predicó de la última parte acerca de la sabiduría, de la locura de Dios, ¿verdad? De esa sabiduría oculta desde tiempo atrás. Y Pablo les recuerda que él fue a Corintios, pero lo hizo, hermanos, contrario a lo que los corintios esperaban. Los corintios esperaban un hombre elocuente, esperaban un hombre que arrasara con tantas cosas, y dice Pablo que adrede llegó con ellos con debilidad, con temor y temblor llegó con ellos, pero lo hizo intencionalmente por la razón que Pablo va a explicar, de que la fe debe estar basada en un cimiento correcto. La fe no puede estar basada en un cimiento de elocuencia, en un cimiento de conocimientos humanos. La fe debe estar basada en algo firme y en algo duradero. Hoy en día, hermanos, se habla del Evangelio. Gracias a Dios tenemos esa bendición aquí en Latinoamérica, en donde hay iglesias en cada esquina, hablando del Evangelio, predicando la palabra de Dios. Y cada quien puede buscar la afiliación con la que más se identifique en ese tiempo. Gracias al Señor somos un país y un continente cristianizado, no cristiano, pero sí cristianizado, en donde escuchamos y en donde es fácil oír otros evangelios. Y Pablo nos dice: tengamos cuidado de que nuestra fe, de nuestra creencia esté basada en un cimiento firme y poderoso. Por eso la preocupación de Pablo: no se deje llevar por Apolos, por la elocuencia. Que, como decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas también. La predicación de un hombre como Pedro, yo soy de Cristo, decían otros. Pero dice aquí en el capítulo 2, versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, les recuerda cuando estuvo allá en Hechos 18 para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse, y vea aquí la palabra, fue intencionalmente, me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, y dar propósito, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se propuso, intencionó llegar a eso, porque Pablo tenía una preocupación de que pudieran confiar no en el poder del Evangelio, el poder de Cristo, sino en la elocuencia. Y es que, hermanos, necesitamos estar seguros que ese Evangelio ha llegado a nuestros corazones, porque demasiada gente hoy en día está diciendo ser creyente, seguir a Cristo, pero no será, hermanos, que en este tiempo es una generación en la cual hay muchos seguidores de Apolos también, muchos seguidores de personas elocuentes, muchas personas que están poniendo su mirada en el hombre y no en Dios. Puede ser que estemos en este tiempo.
en el cual, y eso es un peligro tremendo, porque detrás de la elocuencia, detrás hay un espíritu divisorio, y Pablo estaba señalando eso. No podemos seguir la elocuencia, no podemos estar tras estas cosas, porque detrás hay división, y la división no es algo que el Señor apoye o prospere. Es tan difícil cuando ponemos la mirada en los hombres. Es tan difícil cuando queremos someternos a determinados líderes. Y he hablado con personas y me han dicho: pastor, yo sí le hago caso a fulano de tal, pero a fulano de tal no le hago caso. Pastor, yo sí quiero hacer estas cosas, pero no me ponga a trabajar con fulanito ni sutanito. ¿A quién sirve usted? ¿A quién está sirviendo? ¿Está siguiendo lineamientos de hombre o está en realidad conociendo a Cristo? Y Cristo en realidad nos está llevando a una obediencia certera del Evangelio. Y esa era la preocupación tremenda que Pablo tenía. Otra cosa interesante en el pasaje, que tanto el predicador como el mensaje era basado en una sola cosa. Dice: Cristo crucificado. No quiere decir que Pablo no era capaz de ponerse a dialogar con estos filósofos de la época. Lo hizo, hermanos. Los judíos se reunían en las iglesias locales que ellos tenían. ¿Cómo se llamaban esas? Las sinagogas, ¿verdad? Los sábados eran tiempos en que debatían, discutían. No quiere decir que Pablo no hizo eso, pero sí Pablo quería decir una cosa: ponga su mirada en Jesús, porque Jesús es la base. Y dice que no se propuso no saber nada sino a Cristo y a este crucificado, y dio el mensaje. Y tanto él como mensajero como su mensaje estaban envueltos de debilidad, hermanos. Y esto chocaba a los que escuchaban en ese tiempo, porque estaban en los delirios de grandeza que nos da el mundo. ¿Recuerdan a ustedes cómo esperaban a Jesús los judíos? ¿Recuerdan que esperaban un libertador que viniera, que sacara con fuerza el imperio que los estaba oprimiendo en ese tiempo? Esa es la mentalidad con la cual estaban luchando. Y Pablo se presenta aquí con debilidad y con un mensaje débil a un Cristo crucificado, le dice. Un Cristo que padeció, un Cristo que se humilló en el capítulo 1, versículo 18, léanlo conmigo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén, hermanos. Esa palabra es poderosa para aquellos que le conocemos. El 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, aquí encontramos que el propósito por el cual Pablo se presenta con debilidad, no como una estrategia humana. Tenemos mucha tentación hoy en día de persuadir, de convencer con nuestros argumentos, y el peligro es de olvidarnos que en sí el Evangelio es el poderoso. Es el Evangelio que cautiva el corazón, es el Evangelio que nos dice que Jesús vino del cielo a dar su vida por nosotros, el que tiene poder para transformar vidas. Allí radica todo. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Y Colosenses nos dice
que ese evangelio estuvo oculto, y aquí Pablo también lo dice, es un evangelio que ha estado oculto durante mucho tiempo, pero que ha sido mostrado, y dice que la gente de ese tiempo le era difícil entender cómo un Cristo crucificado iba a darnos vida, iba a darnos salud, iba a darnos las cosas que necesitábamos. Era chocante este mensaje, sigue siendo chocante, pero es importante, hermanos, que nosotros estemos confiando y que nuestra creencia esté basada en un fundamento firme que es Cristo crucificado. Ese es el fundamento sólido que los cristianos tenemos. La Biblia habla de creencias, la Biblia habla de convicciones, la Biblia habla de sentimientos. Y si yo le pregunto esta noche, ¿cómo usted está guiando sus vidas? ¿Se guía por sentimientos? Es que yo sentí una cosa bien hermosa, yo hice eso, firmé ahí las 24 letras de plasma de 2 metros, sentí una cosa bien bonita que Dios me iba a ayudar a lograr pagar esa deuda. ¿Se guía usted por sentimientos? ¿Se guía usted por sus creencias? Y oiga bien, las creencias están bien, pero la Biblia dice que hasta los demonios que creen. Eso no dice que no es suficiente solo creer. No es suficiente solo decir, sí, yo creo que esas cosas son correctas. Es importante tener convicción. Y Pablo dice, posiblemente esta gente quiera irse por sus creencias, creyendo que eso es lo correcto, y se alejan de las convicciones de seguir a un Cristo crucificado, a un Cristo que estuvo ahí en la cruz por darnos vida. ¿Cómo estamos con nuestras creencias? Si yo los hago levantar la mano esta tarde y les digo, ¿cuántos creen que Dios es todo poder? Yo les aseguro que los hago levantar la mano a todos, ¿verdad? Porque Dios es todo poder. Ahora yo les digo, ¿cuántos creen que Dios los va a sacar de ese problema que tienen esta semana? Lo creemos, vive por convicciones, tiene fe de que mañana Dios le va a suplir todo lo que usted necesita. Tiene fe de que lo que dice Salmo 46 dice que aunque la tierra sea removida, y recuerde que los salvadoreños sabemos qué es eso, que se nos remueva la tierra. Aunque la tierra tiemble, dice, aunque traspasen los montes, y me encanta una ilustración que escuché de que es cuando nos están asaltando, cuando necesitamos seguir confiando en la protección de Dios. Eso es vivir con una convicción firme de que Dios está aquí y que el evangelio de poder ha llegado a mi vida. No es un evangelio de emoción. Hoy salgo triste porque no sentí para nada al Señor. Es evangelio de sentimientos. Usted está esperando sentir para seguir al Señor, y si no lo siente, nunca lo va a seguir. Es que yo estoy sintiendo en el Señor cuando el Señor me guíe a dar mi diezmo. No lo va a sentir. Al contrario, va a sentir lo contrario. Va a sentir de que no lo puede. Es que yo creo, decimos todo, pero ¿cómo conjugamos esa creencia con la semana?
No sé si Carlos dijo esta mañana o Emerson que aquí es bonito, es evangélico, hermoso, los himnos, de la vez hasta nos abrazamos como que no, nada pasará en nuestras vidas. Es lindo eso. Pero mañana vivo convencido que voy a vivir para Cristo desde que amanezca hasta que anochezca. Voy a vivir confiado en Cristo. Cuando uno pone sus ojos en la elocuencia y en otro fundamento débil, humana sabiduría, que dice Pablo, tenemos el riesgo de equivocarnos y perdernos. Y Pablo está preocupado y dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Deje de andar tras hombres y cimente su vida en lo que Cristo ha hecho en usted, hermanos. En segundo lugar, hermanos, nos habla de que esa sabiduría es accesible a todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo tiene usted en su corazón? No me diga, no, es que yo no lo siento. Es que no sé porque no lo he sentido últimamente. Si usted ha entregado su vida al Señor, dice que el Espíritu Santo viene a su vida, le sella. Y ahora, hermanos, a diferencia, como lo decían en la mañana, del Antiguo Testamento, ahora tenemos al Emmanuel, Dios con nosotros, constantemente guiando nuestras vidas. Y dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Les hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También, hermanos, entendemos este pasaje, hermanos. Si usted entiende este pasaje, y si usted entiende que lo que Dios había ocultado durante siglos, el mensaje de Dios oculto, profetizado allá en el registro que tenemos en la Biblia, Isaías, Jeremías, profecías que apuntaban de Cristo, pero eran ocultas, la gente no sabía. Usted recuerda al eunuco en Hechos capítulo 9, está leyendo como oveja fue enviado al matadero, y cuando se encuentra a Felipe le dice el eunuco, mira, ¿y de quién está hablando? ¿De de sí mismo o de algún otro? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Era una sabiduría oculta, era una sabiduría que no estaba accesible para ellos. Sin embargo, dice la palabra que Dios hizo eso, preparó todo eso para que nosotros en ese tiempo entendiésemos el poder que hay en el Evangelio de Cristo, cosa que los judíos del tiempo de Jesús no entendieron. No comprendieron que estaba Jesús ahí mismo, Dios mismo con ellos, y no lo entendieron, estaban cegados. Y Pablo da la razón por la cual él dice que
ellos ninguno entendió. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera alguno entendido, no lo hubieran crucificado. No lo hubieran crucificado si era Jesús al que tenían allí para cambiarlo por Barrabás. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo venda es la que tiene el mundo acerca del Evangelio de Dios! Y una venda tremenda, hermanos. Y eso no nos debe enorgullecer que nosotros sabemos ya este glorioso Evangelio. Tiene que cargarnos para ayudar a otras personas que no conocen del Señor, a que lo conozcan, a que entiendan la palabra del Señor. ¿Cuántos aquí éramos contrarios al Evangelio? O si no contrarios, por lo menos nos daba alergia al Evangelio. Estábamos no queriendo nada acerca del Evangelio. Criticábamos a los aleluya, a los hermanitos, a los que andaban bajo el brazo su Biblia. ¿Cuántos éramos de esos? Pero hoy entendemos, y ese panorama se nos ha abierto. ¿Sabe por qué? Por el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. No porque seamos más. Dios nos tiene tanto amor, hermanos, que decidió en su plan endurecer a los judíos para que el pueblo gentil pueda entrar. Nosotros los no judíos, los gentiles. Es algo maravilloso tener el Evangelio. Esa sabiduría oculta. Y me gusta cómo el mismo Pablo lo presenta en Colosenses cuando dice que escondida en misterios, y termina diciendo que ese misterio, lo que iba a revolucionar el mundo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta sabiduría no está oculta para nadie, hermanos. Un niño puede entender, porque Dios ayuda a los niños a entender. Un analfabeto, alguien que no sepa letras, puede entender esta sabiduría. Y en la NASA todavía están investigando, han saturado tanto el tema de los ovnis, de los extraterrestres, de la fundación de la Tierra. ¿Por qué no creer en el Evangelio? Porque no se les ha alumbrado el entendimiento a ellos. Hermano, Dios quiso alumbrarle a usted y a mí ese glorioso Evangelio. Y debemos estar sumamente agradecidos por ello. Pablo contrasta la sabiduría temporal de los grandes en este tiempo que él escribe con la sabiduría eterna de Dios. Esta sabiduría, hermanos, es una sabiduría que necesitamos cultivar. La Biblia nos dice de que esta sabiduría viene cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y es el Espíritu el que comienza a darnos sabiduría. Es el Espíritu el que comienza a oxigenar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, y comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Entonces es una sabiduría que debe de ser cultivada, hermanos. No es el hecho de que ya levanté la mano y yo sé ya todo y ya no hay que me explique nada porque yo ya sé todo. Ya la Biblia dice que tengo el Espíritu de Dios. Ahora usted tiene la capacidad con el Espíritu de entender las cosas espirituales, pero necesita ser cultivada esta sabiduría. Necesita buscar a Dios, necesita seguir en la caminata cristiana
de los hijos de Dios, hermanos. Solo el Espíritu de Dios conoce, dice el versículo ahí, conoce lo que hay en el corazón de Dios. Amén, hermanos. Porque solo el Espíritu, así como el Espíritu humano conoce lo que el ser humano piensa, entiende, su espíritu. Ahora bien, hacer una comparación entre el Espíritu de Dios y Dios. Dice que las cosas de Dios son conocidas por el Espíritu Santo, pero oiga bien, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted también puede conocer las cosas de Dios. ¿Amén? Por eso es que entendemos la Biblia. Por eso es que no nos pasaba lo de el etíope. ¿Cómo es esto? Al principio sí, ¿verdad? Pero después fue como que el velo se nos quitó. Y ahora nosotros podemos ver. Como tenemos el Espíritu de Dios, podemos conocer su corazón también. Como tenemos el Espíritu de Dios, ahora entendemos que aquellas cosas raras que Dios nos pide son las mejores. El Espíritu de Dios en Josué, allá conquistando Jericó, el Espíritu les dijo: miren, den 7 vueltas a la ciudad. Pero ¿cómo es esto? 7 vueltas a las ciudades. Pero miren, al conocer a Dios, al ir conociéndole, vamos a entender lo que el Señor nos está pidiendo. Yo sé que en muchas oportunidades, todos, a veces no entendemos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué tal cuando Dios nos pone en nuestro corazón: tienes que hacer esto? Tienes que hacer esto. Tienes que hacer. Y luchamos al principio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios me esté pidiendo esto? 7 vueltas, ni pequeña que fuera la ciudad, para dar 7 vueltas. Es una locura. Es una locura venir y aportar nuestro dinero en un país como el nuestro. Es una locura dar dinero. Pero el mundo nos critica, dicen que nos bajamos a la gente, que el diezmo es fraude. Es una locura. Pero ¿qué dice el pasaje? Se han de discernir de forma espiritual. De forma espiritual. ¿Qué cosas raras, difíciles Dios nos está pidiendo hoy en día? ¿Qué cosas, hermanos? El Espíritu va a comenzar a inquietar nuestros corazones hacia esas cosas. Y si usted cultiva la sabiduría espiritual de Dios, usted va a terminar obedeciendo. Si usted lo que cultiva en la carne, le van a seguir pareciendo locuras esas cosas. Si lo que nos alimentamos es del mundo y de las cosas y de la sabiduría y de qué buenos los pensamientos, me encanta ver las frases en Facebook y en esas cuestiones, y algunas las escribo porque me encantan, hermanos, son frases profundas, no sé cuántos han visto eso, me encantan esas cosas, pero no podemos ser guiados por esas cosas. No sustituyen un devocional, esas frases, por muy bonitas que sean, no sustituyen. Muy lindas, pensamientos hermosos, muchos de ellos tienen principios cristianos, aunque no los dicen. Me impresionó ver una presentación de este artista que acribillaron en Guatemala al salir de un, creo que es, ¿cómo es que se llama? Facundo, ¿verdad? Miren, es un escritor tremendo. Me cautivó
lo que Él ha escrito. Tremendo. Sin embargo, yo puedo vivir sin esa sabiduría humana. Puedo vivir sin los consejos de Facebook. ¿Sabe por lo que no puedo vivir? Sin la sabiduría de Dios. Sin esto, estoy, como decimos, frito. Estoy frito. Perdone la expresión, pero ustedes entienden, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la Biblia nos dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ama usted al Señor? Amén. Dios tiene preparadas cosas que nos va a ir enseñando. Es una sabiduría que se va a ir cultivando en nuestra vida. Pero Dios dice, nos la reveló a nosotros. Y aquí, hermanos, en este versículo 10, démosle muchas gracias al Señor. Démosle gracias por esta revelación oculta para los de la NASA, oculta para los países del primer mundo, oculta para ellos, pero hermanos, presente para nosotros. Dice que por medio del Espíritu Dios nos las ha revelado. No es por medio de elocuencias, no es por medio de capacidades humanas, es el Espíritu de Dios el que nos revela, el que nos instruye, el que nos va a alimentar y nos va a dar una vida cristiana fuerte, hermanos. No son consejos míos los que van a aliviarle, no son los consejos humanos los que van a sacarnos en victoria, son los consejos que vienen de la palabra del Señor. Use la Biblia cuando esté con otras personas. Dele la palabra en los momentos. De hecho, en la instrucción a los niños se nos ha dicho, hermanos, que no es suficiente decirle, mira, qué mal te portaste, castigado. Y ahí de castigos hay, de castigos a castigos, ¿no es cierto? No es suficiente solo el castigo. Es necesario llevar al niño a la Biblia y decirle, mira el principio de la Escritura. Mira el principio que estás fallando. Pide perdón a Dios. Porque es la palabra la que va a instruir al niño. No es mi corrección. No es solo la amenaza. Es la palabra del Señor. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11, mírenlo allí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Aunque quiera, hermano, no las puede entender, dice, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero terminar solo haciendo una breve alusión al versículo 16. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, si no está mal, oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus obras, tus pensamientos. Y hace la pregunta allí en Romanos, ¿quién puede conocer? Mejor vayamos aquí a Romanos, Hechos de Romanos capítulo 11, hermanos.
33, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y esta es una profecía es una palabra dicha por Isaías, allá en Isaías 40. Y es una pregunta retórica que se contesta sola. ¿Quién fue el consejero de Dios? Nadie, no hay consejero para Dios, porque Él es todo lo sabe. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque en Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora váyase otra vez a 1 Corintios capítulo 2, cuando dice: mas vosotros tenemos, ¿qué dice? La mente del Señor. La persona espiritual puede evaluar todas las cosas, pero la natural no puede evaluar esas cosas. Los creyentes, en efecto, conocemos algo de la mente del Señor, porque saben lo que el Espíritu ha revelado. Amén, hermanos. ¿Quién? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Obviamente sabemos eso, ¿verdad? No lo sabemos todo. Pero sabemos que tenemos mucho del pensamiento que Dios ha querido revelar a través de su Espíritu. Tenemos la mente de Cristo, la tenemos renovada, abierta, para que el Señor siga dándonos esa sabiduría celestial. Entonces, hermanos, que aprendemos de este pasaje. Número uno, hermanos, depositemos nuestra confianza plena en la palabra del Señor. Hermanos, por favor, no miren a los hombres. Es increíble, tal vez aquí en El Salvador no vemos los fenómenos como se miran en Guatemala, pero en Guatemala hay hombres que son tremendamente seguidos, hermanos, por lo que están haciendo, obviamente. Y qué bueno, admiro mucho esos ministerios, pero me da temor, hermanos. Me da temor que sea un evangelio basado en fundamentos, no en un Cristo crucificado. Entonces, hermanos, viva su vida cristiana a la sombra del que usted lo salvó. Sirva a Cristo en todo corazón. Obedezca al Señor. No se fije quién es el que lo está dirigiendo. Reconozca que es Cristo el que está llevándolo a la madurez. Número 2, cultive la sabiduría que Dios ha depositado en usted. No lo sabemos todo. Y si esa sabiduría viene a través del Espíritu Santo, cultive cada vez más su vida espiritual. Cuando usted cultive su vida espiritual, va a entender más cosas. Su vida va a cambiar. Y hermanos, número 3, démosle gracias al Señor, porque esto que el Señor ha ocultado a mucha gente poderosa de este siglo, nos lo ha revelado
a nosotros. Siempre ser dichoso, hermano, por ser un hijo de Dios, por entender lo que el Señor le ha revelado a través de su Espíritu. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Voy a pedir que uno de ustedes pueda terminar llevando una palabra de gratitud al Señor. ¿Quién en esta noche desea alabar al Señor con una actitud de agradecimiento? Amén. Oremos, hermano. Llévanos con